Bueno, he vivido toda mi vida en la Amazonía, ¿no? Soy un hombre que puede considerarse totalmente amazónico. Nací en Requena en 1962. Estuve ahí unos 4 años. Mi madre tuvo que emigrar a la ciudad de Iquitos, que es como un monstruo que atrapaba, porque aquí estaban los trabajos, ¿no? Las posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Entonces mi madre nos trajo poco a poco desde Requena. Y bueno, y después de esos años estuve viviendo acá hasta ahora, con largos viajes también que hice pues, por la Amazonía, ¿no? Y he viajado casi por todos los ríos de Loreto, ¿no? He viajado por Amazonas, Ucayali, Marañón, Nahuapa, El Napo, Putumayo, casi Corrientes, Tigre. Lo que pasa es que mi trabajo de biólogo me permite tener esas experiencias, ¿no? Y he viajado mucho por los ríos. Mi vida y mi poesía, creo, es el reflejo de eso, ¿no? Entonces, quienes hayan leído alguno de mis libros pueden encontrar que muchos de esos viajes están en estos libros, ¿no? Que yo recuerde, los primeros poemas, que si se puede llamar poemas, fueron a los 12, 14 años, por ahí, 12, 14 años, ¿no? Y cuando estaba en la secundaria. Pero creo que cuando de verdad comencé a escribir, digamos, ya con seriedad, fue a los 17 más o menos, cuando esté en la universidad, ¿no? En donde nos encontramos con otros amigos que formamos el grupo Urcututu. Estoy hablando de Ana Varela y de Percy Vilches, que digamos éramos el núcleo y que mantenemos hasta ahora este grupo. Entonces ahí comencé a escribir ya con más seriedad. Y esos poemas finalmente terminaron en un libro. Y ese libro se llama Mirada del Búho. Mirada del Búho tuvo, digamos, fue premiado, fue el ganador del premio Copé en 1986, ¿no? Eso fue un libro que, digamos, de inicio, ¿no? Que tuvo digamos, bastante suerte, vamos a decirlo, ¿no? Pero que fue que me alegró muchísimo, ¿no? Porque fue una suerte de reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo acá en Loreto, en la Amazonía, sin ningún conocido en la ciudad de Lima, a nadie, ¿no? Ese es un libro de puro esfuerzo, como después fue Ana Varela también, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié en secundaria, hay un curso de literatura justamente, ¿no? Había una profesora que me tenía mucho aprecio. Supongo que porque veía en mí el interés, ¿no? por el curso. No sé si era un buen alumno, pero por lo menos demostraba un interés y la profesora me tenía, digamos, cierta consideración porque me conversaba sobre el tema. Bueno, para ser sincero, no era muy malo en su curso, ¿no? Sacaba unas notas bien buenas, ¿no? Los compañeros, como veían que yo hablaba de eso en la secundaria, algunos me llamaban el literato, me decían. Entonces, no, una cosa así anecdótica, ¿no? Me decían literato, seguramente porque veían, digamos, ese sesgo que tenía, ¿no? Y la profesora me inculcó bastante en el tema de la literatura, ¿no? No lo tomaba muy en serio, digamos, ¿no? Porque tú sabes, es una época de juventud, ni yo mismo estaba seguro de lo que sería mi futuro, ¿no? Que iba a continuar en este trabajo que no da ni gloria, ni fama, ni dinero, como decía Toño Cisneros, ¿no? Pero ahí estamos. Han pasado cuánto tiempo desde que inicié esto, que como te digo, a los 16, 17 años ya con seriedad, ahora tengo 61 y han pasado buenos años, más de 40 si no me equivoco, y seguimos aquí bregando, ¿no? Tratando digamos, de dar una voz a este lugar tan hermoso pero trágico también como la Amazonía, ¿no? Postulé a biología porque pensaba pasarme a medicina. No se me había cruzado la literatura. Si es bien cierto, tenía ciertas habilidades, pero otros factores, supongo, que de ese momento en la juventud hicieron de que yo postulara a biología porque se creaba. Decían que se creaba ya la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
No me pude ir a estudiar a Lima, pues porque, digamos, por condiciones económicas, mi madre no estaba en las condiciones de solventar un gasto en Lima, ¿no? Entonces, de esa manera yo terminé en biología. Y se crea la medicina cuando yo estaba más o menos en tercer o cuarto nivel. Entonces ya para eso la biología había calado dentro de mí. Entonces dije, no, aquí me quedo, ya no hay nada que hacer. Y bueno, y pasó el tiempo, y a los 24 años, cuando justo creo que terminaba la facultad de Ciencias Biológicas, terminaba la carrera, entonces gano el premio Copé a los 24 años, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar literatura. Se me cruzó por primera vez con seriedad si estudiaba literatura. Bueno, te digo que postulé, ingresé a la universidad en literatura, pero no estudié ningún ciclo, sencillamente porque tenía que trabajar. Entonces ahí quedó todo, ya no volví a insistir más, pero creo que eso ha hecho todavía en mí una cosa más importante, y lo digo siempre entre los amigos más cercanos, claro está, que yo he estudiado 2 carreras en realidad. Hice la carrera formal, digamos, de biología en las aulas, pero la otra la hicimos con los amigos. La carrera de literatura lo hicimos con los amigos, con Percy, con Ana, con Humberto Saavedra, que es uno de los poetas también de Urcututu, que falleció bastante joven, y con otros artistas que eran cercanos a Urcututu o que pertenecieron a Urcututu, como Manuel Luna, ¿no? y otros compañeros, pintores, teatreros, ¿no? Que Urcututu nace en el momento que hay un espacio, ¿no? Como un vacío de la literatura, ¿no? Digamos en el sentido de que no hay figuras. En la década del 40, 50, el grupo Trocha hizo su movimiento con la revista Trocha, pues, ¿no? ¿no? Entonces, después de ellos aparecieron los bobinzanos, ¿no? En la década del 60. ¿No? Los bobinzanos hicieron sus manifiestos, ¿no? Escribieron sus libros, cosas ahí. Hicieron una bulla, ¿no? Es propio de un grupo literario. Pero en la década del 70 hay como una suerte vacío, no hay nada. Entonces, ahí aparece Urcututu como una suerte de necesidad de explotar, de mostrar cosas que se requerían en esos tiempos, ¿no? Si no me equivoco, estábamos viviendo en dictadura, las finales, ¿no? Las finales de la segunda fase del movimiento revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con Morales Bermúdez, exactamente, ¿no? Entonces el 79 más o menos estaba acabando y había todo el movimiento de insurgencia también a nivel nacional por parte de los grupos como Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Entonces, con todas esas cosas que hay ahí, surge Urcututu, ¿no? Como un momento de expresión que requería en ese momento, digamos, el hombre de la Amazonía en la literatura, ¿no? Hicimos manifiestos, ¿no? Nuestros primeros manifiestos indicaban claramente qué cosa es lo que queríamos manifestar y qué mundos existían para nosotros desde la literatura en la Amazonía, y ahí está el mundo urbano, el mundo rural, el mundo emergente de los pueblos jóvenes y el mundo de los pueblos indígenas, ¿no? De alguna manera aparecen ahí toda esa cosa integradora para la Amazonía, ¿no? Y bueno, y dijimos un montón de cosas, como por ejemplo que rechazábamos en la literatura el amiguismo, cosas como esas, ¿no? Cuestiones de principios. Y creo que es una cosa que se sigue manteniendo hasta ahora, y entiendo de que Urcututu ha mantenido estas consideraciones hasta el día de hoy, ¿no? Sí, esto se ha discutido mucho en el grupo, ¿no? Porque tú sabes, los grupos se unen por afinidades. Y hemos discutido varias veces estos temas, ¿no? Entiendo de que decir literatura regional es como reducirlo, o sea, como minimizarlo. Y hemos dicho también en el grupo, en las conversaciones que tenemos, por ejemplo, nadie habla de una literatura regional limeña, ¿no? Cuando se habla de Lima, se habla de la literatura nacional.
Entonces, en ese sentido, porque nosotros aquí desde la Amazonía también somos escritores, poetas nacionales, ¿no? Entonces, lógicamente, digamos, los temas o lo que a nosotros nos interesa escribir va a tener, digamos, un sesgo de lo que vivimos y de lo que conocemos. Nadie escribe de lo que no conoce, ¿no? Entonces, en la poesía o en la narrativa de los Surcututus, tú puedes notar, puedes sentir la Amazonía, ¿no? Entonces, y eso no nos hace regionales exactamente, o regionalistas en el sentido estricto. Somos poetas nacionales, somos escritores nacionales, ¿no? Yo creo que sí, pero yo no encuentro contradicción, porque esa misma pregunta que me haces podría preguntarse a alguien que escribe desde la capital, ¿no? Sí, definitivamente, siento que la poesía que yo hago tiene rasgos de donde yo vivo, tiene, digamos, cuando escribo, yo siento que sí estoy mostrando un espacio geográfico bastante peculiar, pero eso me parece que no lo reduce, sino más bien lo universaliza, una cosa que es de un determinado lugar y que puede entenderse en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que en Mirada del Búho hay una suerte de defensa del ecosistema amazónico. Y creo que eso es una constante en todos los libros que he escrito. En el último libro, en Ucamara, también se puede notar, ¿no? Eso, aunque en Ucamara está bastante, digamos, mezclado con la parte del mito o la reinvención del mito. Pero Mirada del Búho es una defensa, si bien es cierto, explico cosas, digamos, del poeta, pero también es una defensa cerrada de los ecosistemas que nosotros vemos que se van destruyendo, el ecosistema amazónico, ¿no? Como tú entiendes, yo soy biólogo, mi formación de biólogo es científica, pero también es una formación de defensa de la naturaleza. Y yo he asumido eso con convicción, y además es uno de los principios en todo, no solamente en la cuestión literaria, sino también en la parte biológica, como que yo trabajo con peces y trabajo en la sostenibilidad de estos recursos pesqueros, ¿no? Entonces, mi defensa por el ecosistema amazónico que es tan frágil es a veces hasta cerrada y a veces un poco radical. Esto de la tradición oral a nosotros nos llegó de primera mano, porque nosotros no leímos cuando éramos niños, no leíamos nada de estos trabajos antropológicos que te pueden explicar muy bien. Nosotros venimos de eso, pues la abuela que fue que primero que nos inculcó. Mi abuela fue una persona de raíces indígenas que vivió 40 años en una quebrada en la confluencia del Amazonas, del Ucayali y Marañón, donde se dice que nace el Amazonas, pero lo sabemos que no es, digamos, es una cosa muy local. Una quebrada que se llama Yarapa, mi abuela vivió ahí 40 años. Entonces las historias que nos contaba la abuela cuando nosotros éramos niños, entonces se quedó grabado en nuestra memoria. Primero con la generación mía y después con la generación que vino, con la generación de Paco Bardales, como te digo, que primero nos contaban a nosotros y después lo contaban porque a mí menor. Nosotros éramos bastante jóvenes y recuerdo que teníamos bastante admiración, bueno, seguíamos admirando a un poeta que no publicó mucho y que publicó, creo que uno o dos libros nomás, Germán Lequerica Perea, pero que el libro más hermoso que he podido leer justamente se llama La búsqueda del alba, ¿no? Y se dice, y creo que es de consenso de que este libro inicia la poesía moderna en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, La búsqueda del alba para nosotros fue interesante y además estar mucho tiempo con él, porque lo conocimos. Andamos, bebimos, jugamos con Germán,
Percy, Ana y yo, durante mucho tiempo hemos caminado con él y muchas cosas nos enseñó, sobre todo en el arte de la poesía, ¿no? Todos los días yo leo cosas, ¿no? Todos los días trato de estar pensando en la poesía. Bueno, pero la poesía no solamente te puede venir a través de textos, ¿no? La poesía te puede venir de diversas formas. En la calle tú encuentras mucha poesía, y eso estábamos hablando hace un rato. La poesía está en los lugares a veces increíbles. Escucho mucha música, por ejemplo, y escucho música de todo. Ahora estoy bastante embelesado en una cosa que he descubierto. Ahora, hasta ayer que estuve en la noche escuchando mucho a Sixto Rodríguez, que es impresionante. Sixto Rodríguez es un cantante de la década del 60 que publicó solamente dos álbumes, ¿no? Que vendieron, uno de ellos vendió seis discos solamente en Estados Unidos. Y que alguien llevó ese disco a la Sudáfrica del apartheid, entonces las canciones se hicieron himnos en contra de la segregación racial, entonces tuvo un éxito mayor quizás a lo de Rolling Stone, Elvis Presley, el mismo Bob Dylan. Entonces él era recontra conocido en Sudáfrica, pero en Estados Unidos nadie sabía, nació en Detroit. Es más, la disquera le había negado la posibilidad de decirle de que allá en África era tan famoso como pudieran ser los grandes en Estados Unidos, porque se comieron su dinero. No le daban su dinero que pagaban de allá, no, el dinero, vendieron millones de discos. Entonces tuvieron que hacer un documental, ¿no?, sobre él, que ganó un premio en la Academia de los Oscars, entonces para que realmente vuelva. Y tú le escuchas las letras de Sixto Rodríguez o Rodríguez, simplemente es impresionante, ¿no? Lo descubrí hace poco y lo escucho todos los días en estos, ¿no? Bueno, y además de otras cosas, escucho jazz, escucho la música selvática, en realidad escucho de todo. Creo que la música es una de las cosas que no tiene divisiones, no tiene líneas y que nos permite encontrarnos también con otro mundo y que nos acerca mucho a la poesía, porque mucha poesía está cantada en el mundo.